Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a la sección de compras, cambios, regalos de estos últimos meses. Este sería el número 36, si no me equivoco. Y bueno, como aquí veis y como ya he mostrado en el inicio del vídeo, como es costumbre, pues he puesto aquí un montón de juegos, ¿de acuerdo? Por plataformas, así que os iré mostrando juego por juego y como siempre comento, os diré más o menos de qué va el juego, porque como ya sabéis, muchos al igual no los he jugado, otros al igual los habré jugado en su día y otros pues están precintados y aún ni los he probado. Así que nada, voy a empezar pues mostrando algún juego como por ejemplo de Game Boy. Aquí tenemos el Micro Machines de Game Boy, que lo he conseguido en el mercadillo donde normalmente voy. Y bueno, está un poco dañado, de acuerdo, está por aquí dañado, pero he probado el juego y va perfectamente. Tenía ganas de tener este juego. Me gustaría tener el de la Game Gear también, pero ya es algo más caro. Así que muy contento con la compra. Como siempre comento, os digo que hay una cosilla al final que, bueno, que quedará, que no es un videojuego, como siempre son alguna consola o algo. Así que no os vayáis hasta el final, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un juego de Game Boy Color, o de la Game Boy clásica, es igual. Es el Toy Story 2, que este creo que no lo tenía. Como veis, esta pegatina está bastante dañada, pero bueno, ha sido un regalo, ¿de acuerdo? Así que nada, está aquí a la colección. Yo creo que será un buen juego de plataformas, creo, porque no lo he probado, nunca lo jugué este juego. Ya veremos a ver qué tal. Esto, como ya veis, está hecho polvo, pero bueno, mientras funcione. Bueno, y por aquí vemos un par de juegos de PS Vita. Que aquí tenemos el. Bueno, os mostraré este primero. Tenemos aquí el Ninjago, la sombra de Ronin. Que bueno, lo encontré en el game. Este juego, pues no me acuerdo cuánto valía, pero utilicé los puntos que tenía. Bueno, tenía descuento en game y me costó bastante más barato. Y dije, bueno, pues otro juego más de la PS Vita para la colección. De acuerdo, que ahora ya son juegos que ya cuestan de encontrar, los juegos de la PS Vita. Y si encuentro alguno a buen precio, pues me lo traigo. Si me falta la colección, claro está, pues me lo traigo. Y aquí tenemos otro juego para la PS Vita, es el Lego Ninjago Nindroids, que este lo compré en Amazon, costaba 9,90. Y bueno, encontré que estaba a buen precio. Yo creo que los Ninjago a veces salen a estos precios y hay que aprovechar porque luego desaparecen y ya bueno, ya no podemos conseguir tantos juegos de PS Vita como ya digo y hay que aprovechar el momento. Bueno, aquí tenemos un juego que también hay varios que hice un cambio con el señor Vicio Retro, ¿de acuerdo? Que desde aquí le mando un saludo. Este es uno de ellos. Este es un juego de Game Boy Advance bastante curioso. La verdad es que es un juego que no he visto nunca. Y bueno, aún tengo que probarlo. Como ya veis, el juego conserva el precinto que no es de Nintendo, pero me parece que es original, creo. Y bueno, es un juego que, como ya digo, no lo he probado aún, así que no os puedo comentar de qué va. Y nada, pues un juego pues, con caja, que tengo poquitos de esta consola. Y así que aquí está la colección. Que por cierto, si puedo os dejaré un enlace por aquí del vídeo de Vicio Retro, donde también salen los cambios que he hecho con él, ¿de acuerdo? Y por aquí tenemos dos juegos de Nintendo 3DS. Este juego que lo he conseguido este fin de semana mismo, Bob Esponja, el Garabato, que bueno, este parece que es un juego de varios minijuegos. Lo vi barato, un juego que a mi hijo le llamó la atención y aquí está la colección, ¿de acuerdo? No sé de qué va. Y aquí tenemos un juego que conseguí en eBay,
que es la versión alemana, pero estaba más barata que la versión española, y como que igualmente lleva el español, pues me decidí comprarlo y lo dejaré presentado, porque ya tengo otros Fire Emblem para Nintendo 3DS y este era el que me faltaba, y los otros los tengo precintados, así que nada, para la colección. Bueno, y aquí tenemos un juego de Nintendo DS que lo he comprado en Wallapop, que es el Mario Slam Basketball, perdón. Bueno, un juego de básquet de Mario, que es bastante curioso. Este juego me faltaba la colección, y como que lo vi en Wallapop aquí cerca, pues dije, nada, lo voy a comprar, y está en muy buen estado, está como nuevo, como ya veis. Bueno, qué calor que hace aquí. Aquí tenemos un juego de Play 1, que por desgracia pues no voy consiguiendo muchos juegos de PlayStation 1, porque ahora está, bueno, la cosa bastante mala para coleccionar, digamos, porque bueno, los precios están, ya sabéis que se están poniendo bastante caros, y, y por aquí alrededor, aquí cerca, pues no voy encontrando nada, y en eBay pues los precios, como ya digo, están bastante caros. Este fue, si no me equivoco, un cambio con Vicio Retro, que a ver si me acuerdo de los juegos que fueron. Y bueno, la verdad es que estoy contento, porque este juego no lo tenía, y nada, y la colección que se va a quedar. Y es un juego que más o menos, como ya veis, aquí está roto, pero más o menos está en buen estado, al menos está completo. Bueno, y aquí tenemos unos juegos de la Nintendo Switch. Como veis aquí tenemos el EFIE, que bueno, es un juego bastante curioso, que como ya veis está presentado, aún no lo he abierto, y digo que es bastante curioso porque, bueno, por el tipo de gráficos, están muy coloridos y tal. No recuerdo, estuve mirando un vídeo, pero ahora no recuerdo bien cómo era el juego, así que ya lo abriré, pero no me ha dado por abrirlo, y ya veremos a ver qué tal es. Bueno, aquí tenemos el Tokio 2020, como ya veis, de Sega, y es el típico juego de los Juegos Olímpicos, que yo creo que estos juegos están bastante entretenidos, porque bueno, es el típico juego de machacabotones para poder realizar las pruebas normalmente, y como ya digo, estos juegos siempre han sido bastante entretenidos, como en las consolas retro. Que yo había jugado en algún juego de Juegos Olímpicos, y la verdad es que me lo pasaba bien, y yo creo que este, pues para pasar el rato, este estará bien. Bueno, y aquí tenemos un juego que conseguí en FNAC, el Androduros 2, que es un juego de naves, ¿de acuerdo? Que está bastante chulo, como ya veis, aquí pone 29,99, pero realmente estaba algo más rebajado, y además tenía el 5% de descuento de FNAC, así que salió algo más barato, y me decidí a comprarlo. Solo había uno, y ya había pasado más de una vez por allí, no me decidí hasta que finalmente lo compré. Así que nada, está por abrir, a ver qué tal está. Y aquí tenemos un juego, pues que le hemos comprado a mi hijo, Leyendas Pokémon Arceus, y el otro que hay detrás también se lo hemos comprado, que os mostraré. Y bueno, como ya veis, un juego de Pokémon. Mi hijo lo está jugando, yo ni siquiera lo he visto, no lo he visto, no me ha dado por ver cómo es el juego. Él lo ha jugado mientras yo pues estaba trabajando y tal. Yo creo que, bueno, debe ser un juego como todos los Pokémon, ¿no? Bastante entretenido y tal. Así que yo creo que ya lo disfrutará mi hijo. Yo no sé si lo jugaré algún día. Aquí tenemos el Kirby Star Allies, que también se lo he comprado a mi hijo, porque, bueno, se lo hemos comprado porque como que fue su cumpleaños, y además fue, bueno, hizo la comunión, pues le hicimos, aparte de esto, ya le hicimos algunos regalitos, así que nada, para que lo disfrute. Y es un juego pues que
tengo ganas de jugarlo. Este sí tengo ganas de jugarlo porque es bastante parecido a lo que son los clásicos de 8 bits. Bueno, el Kirby clásico de 8 bits. Así que nada, a ver qué tal. Por lo poco que he visto que ha estado jugando mi hijo, me ha gustado. Bueno, aquí tenemos un par de juegos de la Nintendo NES que me los regalaron mis tíos, que bueno, me llamaron y me dijeron, oye, mira que tenemos aquí alguna cosilla para que vengas a buscar, porque lo hemos encontrado en el trastero, y me dieron pues 2 juegos de NES, más una consolita que por desgracia no funciona, una Nintendo Crónica, y, y nada, y fui a recogerlo. Uno de ellos es el Kabuki Quantum Fighter, que este no recuerdo bien cómo era el juego, así que no os puedo comentar. Creo que estuve mirando un poco del vídeo, pero no me acuerdo de qué iba. Si queréis me lo podéis poner en los comentarios, aún ni lo he probado aún. Y otro juego es el Shadow Warriors 2, el Ninja Gaiden 2, que bueno, esto es un juegazo de los caros hoy día de esta consola, que la verdad es que estoy muy contento porque hace poco conseguí el Shadow Warriors el 1 y al final pues ahora lo tengo los dos. La verdad es que bueno, muy contento de tener estos juegos en la colección, y es un juego pues de lo típico, ¿no? Como los típicos que hay de los Ninja Gaiden, pues aquí tenemos el Indivisible, que es un juego 2D de rol bastante curioso, y este lo compré en el CEX. La verdad es que quería comprarlo para Switch, pero al verlo a buen precio en el CEX, pues dije, pues nada, lo voy a comprar y al menos tengo en la colección. Y es que se ve bastante chulo, este juego es bastante bueno. Bueno, y aquí tenemos un par de juegos de PlayStation 2. Tenemos este de aquí, el Speed Kings, que vi un vídeo si no me equivoco, vi un vídeo del Retro Love Pro que comentaba, no sé si era este o otro o los dos, que comentaban los juegos que había encontrado, y me picó la curiosidad y quise pues comprarlos también. Vi que estaban bastante baratos y uno de ellos era este, el Speed Kings, que es un juego de motos, pues me parece bastante arcade, y eso es lo que me gusta, los juegos de consolas que se vean arcades, y así pues me recuerda pues aquellos años donde jugaba a los arcades, y nada, dije pues por el precio que es, vale la pena conseguir un juego así. Bueno, y aquí vemos un juego de PlayStation 2, que es no recuerdo cómo era, no recuerdo cómo era, ya lo veis que está en japonés, porque el juego es japonés. Para jugar este juego hay que jugar con la consola, la PlayStation 2 japonesa, o jugarla con la consola pirateada. Yo no tengo ninguna PlayStation 2 pirateada, por desgracia, así que nada, este juego va a quedar en la colección. Y nada, es un juego pues que no sé qué tal será, porque no lo he probado. Y creo que, no sé si este salió por aquí en Europa, me parece que sí. El título no lo recuerdo, la verdad es que, bueno, si podéis me lo comentáis, que yo la verdad es que ahora mismo, como ya veis, no me acuerdo del título. Bueno, es un Musou, Sengoku, no sé si aquí pone Sengoku Musou, que al igual sí. Pero bueno, se lo agradezco muchísimo que me haya regalado, porque hice los cambios y este fue un regalo de Vicio Retro. Y aquí tenemos un juego de la primera Xbox, que es Los Cuatro Fantásticos, que es un juego que lo vi en CEX. Os comento que un CEX, o sea, que el CEX que los he conseguido ha sido en Gerona, en Spice Gironès, porque desde entonces no hemos tenido ningún CEX aquí en Gerona, y ahora que han abierto pues he aprovechado alguna vez a mirar y a ver qué hay, y he podido encontrar algunos juegos, como ya veis.
y que ya por aquí cerca es bastante complicado encontrar una tienda de juegos de segunda mano. Así que nada, he aprovechado comprar estos juegos, como ya digo. Y bueno, este es un juego pues de los Cuatro Fantásticos, como ya veis, de la primera Xbox, que es un juego pues bueno, de lucha callejera, que les digo yo, un beat 'em up, ¿no? Que está, bueno, está curioso. Y un juego que, como el otro que vi, que os he dicho que vi del vídeo del Retro Game Blog Pro, fue este de aquí, que también estuve viendo algunos vídeos, como por ejemplo los de los otros youtubers de como son los Adma Games, que estuve mirando un ratito que lo estaban jugando este juego, y es muy curioso este juego. Me sorprende porque aparte de tener el juego, como ya vemos aquí, el Indiana Jones y el Cetro de los Reyes, este juego nos trae el Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que está muy bien porque yo creo que es la única versión en consola de ese juego, en consola, que además está en español. Y la verdad que lo mejor para poderlo jugar, yo creo que aparte de lo que es el ordenador, se puede jugar bien con el Wiimote en la Wii. Así que este es un grandísimo juego que lo he podido comprar en Wallapop a muy buen precio. Y ojo que este juego yo creo que va a subir de precio, porque a la que la gente se dé cuenta que de esto que lleva el juego dentro de este, pues yo creo que van a empezar a desaparecer. Así que os recomiendo que si lo veis a buen precio lo compréis, porque vale mucho la pena. Bueno, y aquí, como ya veis, tenemos un montón de juegos, que hay unos cuantos de Master System y un par de Mega Drive. Aquí tenemos un juego que he conseguido en cartucho suelto en el típico mercadillo donde voy, que es el Taito SCI, que aún no lo he probado. Bueno, estuve mirando a un poco cómo era este juego y bueno, no os puedo comentar porque solo he visto imágenes, no me he puesto a ver vídeos ni nada, y es un juego pues que en su día no lo jugué. Así que nada, aquí está la colección, a ver si le consigo pues la caja y la carátula originales. Y caja y carátula originales he conseguido este de aquí, el Rescue Mission, que está completo, completo, a ver, está con las instrucciones y lo que es la caja original, pero me falta el juego. Lo que he hecho es comprar el cartucho suelto por eBay, así que me tiene que llegar, y os muestro aquí la caja y carátula de este juego, porque lo encontré en el mercadillo, y como que ya os digo que lo voy a completar, pues nada, os muestro el juego este, que ya va aumentando la colección de Master System, perdón. Así que estoy bastante contento. Bueno, y otro juego de Master System que conseguí un par en Wallapop, este Echo de Dolphin, ¿de acuerdo? Que ya sabéis más o menos pues qué juego es, que salió en Mega Drive y en Master System, como ya veis. Y otro que también salió en Mega Drive y Master System fue el Mercs, que estos dos juegos, como ya digo, se lo conseguía una persona a buen precio y fui a buscarlos, no me lo pensé, así que aquí están. Bueno, y un par de juegos que conseguí en eBay también, pues fueron estos dos, el Global Gladiators, que este juego también salió en Mega Drive, un juego pues plataformero y de acción, bastante chulo, al menos para mí. En su día yo lo jugué en Mega Drive y me gustó. Y el Ghostbusters, que este juego me recuerda mucho a la versión de Master System, de Amstrad. Este juego me recuerda mucho en la versión de Amstrad, que la pude probar en su momento, porque lo tenía mi primo en Amstrad, y yo creo que es el mismo juego.
si no me equivoco, y si no me lo podéis comentar, como ya digo. Y nada, vi esos dos juegos bueno, que pude conseguir los dos y ahorrarme un poco en lo que es los gastos de envío. Lo compré a la misma persona. Así que nada, tengo ganas de, pues, de aumentar aumentar la colección de Master System. Y un juego que cambié, que más que nada me interesaba cambiar con vicio retro, fue el Wolf Child, que bueno, es un juego que también me faltaba en la colección y que no he jugado nunca y no lo he probado aún. Así que nada, aquí está. Y bueno, y quedan los dos juegos de Mega Drive, que uno de ellos es el Super Smash TV. Estos dos también los conseguí en eBay, bastante buen precio. Este es un juego que tengo en la Nintendo NES y es un juego pues bastante arcade, de disparos ahí a lo loco. Y he conseguido el California Games, que lo tenía en Master System. Lo tengo en la Atari Lynx, que el Atari Lynx es donde los disfruté en su día bastante este juego. Y lo compré porque, como ya dije alguna vez, quería conseguir pues todos los juegos que salen en las Sega Gamecast de Panini. Así que aquí está completo, pero las instrucciones están, bueno, algo dañadas, pero bueno, no me importa, lo que me importa es más que nada el juego. Y ya para acabar, que ya os he mostrado todos los juegos, tengo por aquí una Nintendo DSi que he conseguido, pues que está casi completa. Digo casi completa porque le faltan los cartones. Venía con un par de jueguillos de estos, bueno, sencillos, los típicos, ¿no? A ver si se ven, ahí lo tenéis. Y la consola, pues bueno, está en un estado pues bastante bueno, bastante, no está ni rayada ni nada, está bastante bien, ¿de acuerdo? Y la versión azul pues no la tenía aún, así que nada, ahora ya tengo una en la colección de tantas que tengo. Y nada, y esto ha sido todas las compras, como ya he comentado, los cambios, ¿de acuerdo? Los regalos, aunque no ha habido, bueno, sí ha habido regalos de estos últimos meses. Espero que os haya gustado y, como de costumbre, os dejo los recuadros con los enlaces a mis otros vídeos y el botón de suscribirse. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.